Bueno, bienvenidos de regreso, mis queridos amigos y hermanos. Qué bendición tenerles aquí en nuestra Escuela de Teología Ancla. ¿Han disfrutado hasta ahora? Amén. Bueno, gloria a Dios. Todavía tenemos algunas cosas que estudiar. Vamos a la página 129 de nuestro sílabo, página 129, y vamos a procurar contestar la pregunta: ¿Israel literal y local o simbólico y mundial? Este punto es de crucial importancia porque el mundo evangélico dice que las profecías se van a cumplir con el Israel literal en el Medio Oriente. Los adventistas enseñamos que Israel es espiritual, son los que han recibido a Cristo, los que están en todo el mundo, y que estas profecías se van a cumplir con el Israel espiritual a nivel global. Necesitamos examinar la Biblia para ver qué enseña la Biblia en cuanto a la identidad de Israel. Porque si Apocalipsis 7 dice que los sellados son 12,000 sellados de cada tribu de Israel, e Israel es espiritual o simbólico, entonces el número también debe ser simbólico. Ahora vamos entonces a la página 129 y vamos a seguir más o menos lo que tenemos aquí en el sílabo. Para el pequeño remanente de los pioneros, en 1844, el número 144,000 parecía ser increíblemente grande, mientras que para nosotros hoy nos parece ser supremamente pequeño. En un mundo donde hay más de 9 billones de habitantes, 9,000 millones de habitantes, el número 144,000 parece ser microscópico. La gente con frecuencia pregunta, donde quiera que yo voy, si solo habrá 144,000 santos vivos cuando Jesús venga. ¿Qué esperanzas tengo yo de pertenecer a ese grupo selecto? Es reconfortante saber que por medio de Cristo habrá una multitud incontable de israelitas espirituales de todas las naciones que estarán vivos cuando Cristo venga y se salvarán al fin. Formulémonos algunas preguntas importantes al comenzar esta sección de nuestro estudio. Los 144,000, ¿serán judíos literales? Los que reciben el sello de Dios, ¿será que son judíos literales? ¿Habrá exactamente 144,000 vivos cuando Jesús venga? Ni uno más, ni uno menos. ¿Habrá precisamente 12,000 fieles de cada una de las tribus literales de Israel? Si las tribus son simbólicas, ¿por qué sería literal el número? Ahora vamos a analizar este asunto de Israel, la identidad de Israel. Si entendemos la identidad de Israel, vamos a entender muchas cosas en cuanto a los 144,000. A fin de comprender o de responder estas preguntas, es necesario hacer otra pregunta trascendental, que es esta: ¿cómo define el Nuevo Testamento la palabra Israel? Debemos entender que Israel es aún ese pequeño trozo de tierra en el Medio Oriente a donde viven los judíos literales. ¿O será que la palabra Israel se debe entender simbólica y mundialmente? Lo primero que necesitamos entender, y esto es crucial, es que la nación judía como teocracia ha sido rechazada por Dios. No los individuos entre los judíos. Hay muchísimos judíos que son hijos de Dios y van a unirse al pueblo remanente de Dios según el espíritu de profecía, como individuos. Pero la teocracia judía, es decir, el pueblo judío como instrumento de Dios, como nación, fue rechazada por Dios proféticamente. Cuando concluyeron las 70 semanas de la profecía de Daniel 9 con el apedreamiento de Esteban, la teocracia judía llegó a su fin. Ya Jesús había anunciado que el templo de Jerusalén iba a quedar desierto.
Es más, cuando Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, según Mateo 21, dice que entró a la casa de Dios. Todavía el templo era la casa de Dios. Y el Señor Jesucristo echó a los mercaderes y dijo, mi casa. Se refirió al templo como mi casa, no hagan esto en mi casa. Es decir, cuando Jesús entró al templo, todavía el templo era el templo de Dios y era la casa de Jesús. Pero eso fue en el capítulo 21. En el capítulo 23 y el versículo 38 y 39, dice que Jesús salió del templo y dijo, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ya no se refirió al templo como mi casa o como el templo de Dios, sino vuestra casa, porque entre el capítulo 21 y el capítulo 23, las varias sectas judías tuvieron conversaciones con él y rechazaron a Jesús. Y Jesús dio los ayes sobre los escribas y los fariseos, rechazaron a Jesús. Jesús dijo, ya esta no es mi casa, este no es el templo de Dios. Vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, cuando la nación judía apedreó a Esteban, cuando el Sanedrín instigó a la gente a ejecutar a Esteban, el último profeta de Israel, porque fue el último que tuvo una visión del cielo con el Hijo del Hombre a la diestra de Dios, el pueblo judío como nación cerraron su puerta de la gracia. Ahora vamos a Mateo, el capítulo 3 y el versículo 8 hasta el versículo 10. Estos versículos describen, y por favor sigan con cuidado la secuencia ahora que va a ser muy importante. Estos versículos describen la predicación de Juan el Bautista. Juan comenzó a predicar unos 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio. Es decir, Juan comenzó a predicar en el desierto unos 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio público. La misión de Juan era llevar al pueblo de Israel al arrepentimiento y así prepararlos para la primera venida del Señor Jesucristo. Notemos algunos elementos claves del mensaje de Juan. En Mateo 3 y el versículo 8 al 10. Dice allí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, arrepiéntanse y produzcan ¿qué? Fruto. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora, Jesús no estaba apuntando a piedras literales. Si leen el deseado de todas las gentes, el capítulo sobre la obra de Juan el Bautista, dice la hermana White que Dios podía de los gentiles romper su corazón de piedra para llegar a ser hijos de Abraham. Es decir, Juan el Bautista estaba apuntando hacia los gentiles, que los judíos consideraban tener un corazón de piedra, les decían cerdos y les decían puercos. Jesús dice, de estas piedras, de estos gentiles, Dios puede levantar hijos de Abraham. Sigue diciendo, versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjese, se habla de árboles. El hacha se va a poner a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, singular, todo árbol que no da buen fruto, es que es cortado y echado en el fuego. Es interesante que Juan el Bautista, al comienzo de su ministerio, habla de un árbol y dice, si el árbol no produce fruto, se va a secar y hay que cortarlo. Ahora fíjense, Lucas 13, 1 al 9. Esta parábola que relató Jesús tiene varios de los mismos elementos que vimos en el mensaje de Juan. Según los que han estudiado la cronología del ministerio de Jesús, él contó esta parábola al cumplir 2 años y medio de su ministerio. Es decir, Jesús contó esta parábola ya cuando su ministerio había durado 2 años y medio. Y Juan el Bautista había predicado ¿cuánto tiempo antes de eso? 6 meses. ¿Da cuánto tiempo?
3 años. La cronología es importante. Y uno se pregunta, bueno, ¿será que el árbol judío, los que decían, somos hijos de Abraham, y tiene uno los gentiles, que tienen corazón de piedra, ¿será que ese árbol del cual habló Juan produjo fruto? Uno se pregunta. Jesús relató esta parábola. Dice lo siguiente, en Lucas 13 y el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os, ¿qué? ¿Esa palabra la usó Juan el Bautista? Sí. Si no os arrepentís, ¿todos qué? Todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y le está hablando un grupo de judíos. Y ahora va a dar una parábola. 3 años después de comenzar Juan a predicar sobre el árbol, de que debía producir fruto. Dice en el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, ahora yo he puesto en corchetes la explicación de la parábola. Había allí, dice, tenía un hombre, Dios el Padre, una higuera. ¿Qué representaba la higuera? Al pueblo de Israel. Todo evangélico del mundo va a decir que la higuera representa a Israel. Y la Biblia lo enseña en Zacarías y otros libros también. Así que dice, tenía una higuera plantada en su viña. ¿La viña qué es? Es el mundo. Hay muchos otros árboles en el mundo. Porque no era solamente un árbol. Este era un árbol peculiar en medio de muchos otros árboles. Sigue diciendo. Y vino a buscar fruto. En ese árbol viene a buscar fruto. En ella y no lo halló. ¿Había producido fruto el árbol del cual habló Juan? 3 años después no había producido. Versículo 7. Y dijo al viñador, ¿quién es el viñador? El que cuidaba la viña. Jesús. Dijo al viñador, he aquí hace 3 años, ahí está el dato cronológico. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Juan dijo, si no produce fruto, lo cortamos y lo echamos en el fuego. Y aquí pasan 3 años y el árbol está pelado. Perdonen la expresión. No halló fruto. Y por lo tanto, ¿qué dice? Córtala. ¿Juan había dicho eso? ¿Juan había dicho que si no producía fruto se debía cortar? Sí. Este es el mismo árbol del cual habló Juan. El árbol judío, la higuera. Y luego dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Pero el viñero amaba a ese árbol. Y ahora fíjense qué interesante. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. 1 año más. ¿Cuánto tiempo faltaba del ministerio de Jesús cuando Jesús contó esta parábola? 1 año, porque ya llevaba 2 años y medio. Qué interesante la cronología. Dice, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Le voy a dedicar atención especial a este árbol el último año. Y si diere fruto bien, y si no, la cortará después. Y la parábola termina y uno termina en suspenso. Y uno se pregunta, ¿será que el árbol produjo fruto, sí o no? ¿Será que el árbol judío produjo fruto o será que no produjo fruto? ¿Será que el árbol se cortó o no se cortó? Cuando termina la parábola, uno queda en el aire, en suspenso. Pero 1 año más tarde uno se encuentra con el arbolito otra vez. Mateo 21 y el versículo 17 al 19. El Señor Jesucristo, en la última semana de su vida, en la tierra antes de su muerte, ve en la lejanía una higuera, la misma higuera de la parábola. Y le dice a sus discípulos, oye, yo tengo hambre, vamos a leerlo.
Mateo 21, 17. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Ahora, deben entender que la higuera en Israel, primero le sale el fruto y entonces le salen las hojas anunciando que tiene fruto. Así que si este árbol tenía muchas hojas, se entendía que debía también tener fruto. Pero un árbol con un montón de hojas, sin fruto. Un árbol ostentoso, pero que no tenía fruto. Sigue diciendo, versículo 19, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Marcos 11, 12 al 14 agrega su testimonio. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora necesito explicarles qué significa eso, que no había tiempo de higos. No era tiempo de higos. La hermana White dice que los otros árboles estaban pelados, no tenían hojas. Los otros árboles representan los gentiles. Dios no esperaba que los gentiles produjeran fruto. No era época de fruto para ellos, porque ellos no habían recibido las bendiciones que recibió Israel. Pero estaba este arbolito especial con hojas y las hojas anunciaban que debía tener fruto porque había recibido muchas ventajas. ¿Recuerdan Juan el Bautista dijo que Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham? Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Dice, no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y en el capítulo 11, versículo 20 y 21, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Qué pasa cuando un árbol se seca de raíz? That's it. It is finished. Se acabó. La higuera representa a Israel. El Señor Jesucristo estaba diciendo, yo mandé a Juan y quería que el árbol produjera fruto, que se arrepintieran. No quisieron. Luego dio la parábola y dice, que este último año produzca fruto. No produjo fruto. Al final de su ministerio está ese mismo árbol sin fruto que representa a Israel. Jesús dijo, ya se terminó. La higuera se secó de raíz. El plan de Dios terminó para la nación judía. ¿Les quedó claro? Ahora, vamos a nuestra próxima sección. El Nuevo Testamento describe a un nuevo Israel, que se compone de personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora viene un punto importante. ¿Saben lo que hacen los evangélicos? Los evangélicos, los pentecostales, los que interpretan las profecías de una forma literal, ellos dicen, mire, el Antiguo Testamento termina con Malaquías. Luego tenemos el Nuevo Testamento y entonces el libro de Apocalipsis tenemos que volver al Antiguo Testamento porque se aplica al Israel literal. Pasan por alto todo el Nuevo Testamento y conectan el libro de Apocalipsis con los judíos literales del Antiguo Testamento. Sigamos aquí. No podemos separar el libro de Apocalipsis del resto del Nuevo Testamento. Si Israel es espiritual y mundial en el resto del Nuevo Testamento, lo es también en el libro de Apocalipsis. Esto lo decimos porque los dispensacionalistas, que son estos que interpretan las profecías de una forma espectacular, el rapto y todo eso, saltan del Antiguo Testamento al libro de Apocalipsis y pasan por alto el resto del Nuevo Testamento. Notemos algunos textos entonces donde el Nuevo Testamento define lo que es un judío o israelita. ¿Qué es un judío o israelita según el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento debe interpretar Apocalipsis. ¿Sí o no?
O es que decimos, no, el Nuevo Testamento no se aplica a Apocalipsis, solamente hay que volver al Antiguo. No, Señor. No se puede pasar por alto todo el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento identifica quién es Israel, eso se aplica a Apocalipsis, porque Apocalipsis es parte del Nuevo Testamento. Gálatas 6 y el versículo 16. Dice aquí el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? ¿Circuncisión? ¿No circuncisión? No. Una nueva creación. Ahora, ¿qué es eso de la nueva creación? En 2 Corintios 5:17 dice, ¿qué cosa? Que todos los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Entonces yo pregunto, ¿qué es circuncisión hoy? ¿Es la circuncisión de la carne, la circuncisión literal? No, es tener una relación con Jesús. Así que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que son de la nueva creación, dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Es decir, el que se une a Cristo Jesús es, ¿qué cosa? El Israel de Dios. Vamos a Romanos, el capítulo 2 y el versículo 28 y 29. ¿Saben ustedes que hay judíos que no son judíos? ¿Cómo? ¿Un judío que no es judío? Sí. Vamos a leer Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, un judío no es judío porque se circuncidó o porque tiene ciertos rasgos físicos característicos o porque es de apellido Goldberg o Goldstein. No. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Si usted se unió a Cristo y está circuncidado en su corazón, se convirtió, nació de nuevo, usted es judío. En espíritu, no en letra, porque los judíos iban nada más por la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, porque los judíos siempre querían que los alabaran por ser tan buenos. Aquí dice, no, la alabanza es de Dios. La circuncisión es interior y no es por la letra, sino por el espíritu. Es decir, un judío es un individuo que es judío en su interior, que se ha convertido a Cristo Jesús. Un caso análogo puede verse en el caso de la iglesia adventista. Podríamos decir que no todos los adventistas son adventistas. ¿Cómo? Sí. El apóstol Juan dijo, de algunos que profesaban ser cristianos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pues si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. El propósito del zarandeo es revelar quién es un verdadero adventista y quién no lo es. Como en los días de Gedeón, solo los valientes pelearon la batalla final. El zarandeo sacará de la iglesia a todos aquellos cuyos corazones no están fijos para la batalla. En la iglesia hay creyentes falsos y verdaderos, no todas las vírgenes o los peces o el trigo que profesa ser trigo son genuinos. Se puede decir lo mismo entonces de los adventistas. No todo adventista es adventista, no todo israelita es israelita. Ahora vamos a Gálatas 3, 16 y el versículo 27 al 29 para ampliar más este concepto de la identidad de Israel. Jesús es la única simiente de Abraham, vamos a encontrar en estos versículos. Pero cuando nos unimos a Jesús por medio del bautismo, llegamos a ser simiente de Abraham también. Así es que el vínculo con Abraham
se define relacionalmente y no genéticamente. Vamos a leer el pasaje. Primero el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la única simiente verdadera de Abraham? Cristo. Y entonces usted, ¿y nosotros qué? Entonces nosotros no podemos ser simiente de Abraham. Sí podemos ser simiente de Abraham, pero solo a través de Cristo. Es decir, el que está fuera de Cristo no es simiente de Abraham. Porque la simiente única de Abraham es Cristo. Y solo cuando tú te unes con Cristo eres simiente de Abraham. Es decir, que los judíos que no se han unido con Cristo no son simiente de Abraham. ¿Me están siguiendo? Vamos a leer los versículos 27 al 29. Todos aquellos que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. Y cuando pasa eso, dice, ya no hay judío ni griego. Yo pregunto, en términos prácticos, ¿sí hay judío y griego? En términos de salvación no hay judío y griego. Pero ciertamente hay judíos y griegos. Dice, no hay varón, esclavo ni libre. ¿Hay esclavos todavía y libres? Sí, todavía los hay en algunos países. ¿Qué significa entonces que ya no hay esclavos ni libres? En los días de Pablo, ¿había esclavos y libres? Sí. ¿Qué quiere decir? Que esclavo y libre son uno en Cristo porque tienen un mismo Salvador. Y luego dice, no hay varón ni hembra, ni mujer. No hay varón ni mujer. Así que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer. Porque ya no, la distinción de género no existe. No hay varón ni hembra. Así lo usan algunos. Pero lo que el texto está diciendo es, el varón sigue siendo varón y la hembra sigue siendo hembra. Pero en términos de salvación, ¿me están entendiendo? El contexto es claro. En términos de salvación, son uno. Así que dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora escuchen, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que define que una persona sea judía o una persona sea israelita? Su relación con ¿quién? Con Cristo Jesús. Y ahora le voy a explicar cómo funciona esto. Jesús es el único verdadero hijo de Dios, el único hijo fiel de Dios. Pero fíjense lo que sucede. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, entonces ahora yo llego a ser hermano de Jesús. ¿No es así? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces cuando yo recibo a Jesús, yo llego a ser hermano de Jesús. Y entonces ahora Jesús viene el Padre y dice, Padre, tengo un nuevo hermano. Y el Padre dice, ¿verdad? ¿Quién es? Oh, Pastor Bor. Entonces el Padre dice, pues si el Pastor Bor es hermano tuyo, es hijo mío también. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Es decir, Cristo es la única simiente de Abraham, pero cuando yo me uno a Jesús, yo soy también simiente de Abraham en él. Eso es lo que significa ser judío o ser israelita. Ninguno de los judíos que están, bueno, no puedo decir ninguno, pero ninguno de los judíos en el Medio Oriente que rechazan a Cristo son judíos según la definición del Nuevo Testamento. Son judíos físicamente hablando, candidatos a la salvación, como toda la demás nación. No es antisemitismo esto. No. Dios ama a los judíos. Debemos nosotros amar a los judíos. Debemos llevar a los judíos a Cristo para que acepten a su propio Mesías. Imagínense, el Mesías es de ellos. Debemos testificar a ellos. Pero si están fuera de Cristo, según la definición del Nuevo Testamento, no son simiente de Abraham. Por lo tanto, ninguna profecía se cumple con ellos. Vamos a Romanos 9 y el versículo 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Qué declaración tan extraña. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Los judíos literales allá en Israel son hijos de Abraham. Pero según esta definición, no son hijos de Abraham. ¿Por qué razón? Porque Abraham dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y los que están ahí ahora en Israel dicen, no quieren nada que ver con el Mesías. Entonces no son hijos de Abraham en su actitud en recibir al Mesías. Así que dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, porque el Mesías viene de Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, es decir, la promesa del Mesías, son contados como descendientes. Tenemos también la historia de Natanael. Se encuentra en Juan 1 y el versículo 47 al 49. Quiero que noten cómo identificó Jesús a Natanael. Dice allí, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, escuchen, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ahí hay que conectar con los 144,000. Porque dice que en su boca no hay engaño, pseudos, no hay engaño. Y dice que es un verdadero israelita. Si hay verdadero israelita, también hay falsos. Ahora, ¿qué es lo que lo hizo un verdadero israelita? Sigamos leyendo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Imagínate, un verdadero israelita sentado debajo del árbol que representa a Israel. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué es lo que hizo que Natanael fuera un verdadero israelita? Que reconoció y aceptó al Mesías. Juan 8, otra evidencia más. Aquí el Señor Jesucristo está en conversación con un grupo de judíos. Dice, y voy a leer el pasaje un poco largo, pero quiero que noten los detalles. Dice Jesús a ese grupo de judíos, sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ellos no saben para dónde va todavía Jesús con esto. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham y me odian, pero Abraham me amó. Así que ustedes no son hijos de Abraham, porque ustedes tienen un espíritu distinto. Sigue diciendo, en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Todavía no saben dónde va Jesús con esto. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. ¿Abraham hubiera querido matar a Jesús? Entonces, ¿cómo podían ser hijos de Abraham? Cuando Abraham dijo Jesús, Abraham se gozó de ver mi día. Y ustedes me odian. Ustedes no son hijos de Abraham. Sigue diciendo en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, Santiago, en su libro, el hermano de Jesús, Santiago 1:1, encontramos que se mencionan las 12 tribus de Israel. No está hablando de las 12 tribus literales de Israel. No puede ser, y ustedes dicen, ¿por qué no puede ser? Por una razón muy sencilla. Las 12 tribus de Israel ya no existen. Las 10 tribus del norte se perdieron entre las naciones. Llegaron a ser los samaritanos de la época de Jesús. Ya las 12 tribus no existen. Así que Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Quiénes son las 12 tribus que están en la dispersión? ¿Solamente judíos literales? No, porque el resto del Nuevo Testamento define quiénes son los judíos. Las 12 tribus son simbólicas, no son literales. Gálatas 3 y el versículo 7. Solo los que tienen fe en Cristo son hijos de Abraham. Fíjense lo que dice aquí en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe ¿en quién? En Cristo. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora vamos a pasar por alto los dos próximos textos por la premura del tiempo. Y vamos a la sección que dice 3 mensajes globales. 3 mensajes globales. Vamos a encontrar que los mensajes de los 3 ángeles son mensajes para todo el mundo. Israel es global. Israel no es esa nacioncita allá en el Medio Oriente. E Israel es espiritual. No son aquellos que descienden de sangre y carne de Abraham. Vamos a ver esto. El primer ángel manda a los habitantes de toda nación, tribu, lengua y pueblo a adorar al Creador. Es un mensaje ¿qué? Global. ¿Están de acuerdo que el mensaje del primer ángel es para todo el mundo? ¿Es global? Los que adoran al Creador reciben el sello de Dios. ¿Correcto? De la misma manera, ahora escuchen bien, el mensaje del tercer ángel le advierte a los habitantes de toda la tierra a no adorar a la bestia y a su imagen, ni recibir su marca. Yo pregunto, ¿gente en todo el mundo va a recibir la marca de la bestia? Entonces, ¿el mensaje del tercer ángel también es global? Sí, pero solamente lo van a recibir los judíos. La marca, los judíos apóstatas son los únicos. Y el sello de Dios solamente los judíos literales. No. Siendo este el caso, el sello de Dios y la marca de la bestia no lo reciben los judíos literales en Israel, sino los habitantes de toda nacionalidad en todo el mundo. ¿Está claro el punto? Ahora escuchen bien. Apocalipsis 7:13 afirma que aquellos que reciben el sello de Dios son de las 12 tribus de Israel. Pero Elena White, en repetidos lugares, afirma que el sello de Dios le será dado a personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Están captando el punto? Según Apocalipsis, ¿quiénes reciben el sello de Dios? 12,000 sellados de cada una de las tribus de Israel. Pero la hermana White dice que el sello de Dios lo van a recibir personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, no pueden ser judíos literales. ¿Me están entendiendo el punto? No pueden ser. Porque si el sello de Dios lo van a recibir personas de todas las diferentes naciones,
Pero el sello se le da a las 12 tribus de Israel. Entonces las 12 tribus de Israel tienen que ser personas de todas las naciones. No pueden ser judíos literales. Seguimos. Gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo recibirá también la marca de la bestia. Porque el mensaje del tercer ángel le advierte al mundo entero que no reciba la marca de la bestia. Si los que reciben el sello de Dios y la marca de la bestia son de toda nación, no pueden ser judíos literales de las 12 tribus de Israel. Los únicos dos lugares a donde aparece la idéntica expresión nación, tribu, lengua y pueblo es Apocalipsis 14:6 y el 7:9, a donde se describe la gran muchedumbre que nadie podía contar de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Está claro ese punto? Entonces Israel tiene que ser ¿qué? Espiritual. Los que reciben a Cristo como Salvador y deben vivir ¿dónde? Deben vivir en todo el mundo. Y entonces yo pregunto, ¿la guerra final va a ser entre quiénes? Entre los árabes y los judíos. Entre los musulmanes y los judíos. Eso dicen los evangélicos. O sea, la guerra final va a ser entre los musulmanes que van a venir ahí tal vez con los rusos y algunos otros a atacar a Israel. Y entonces hay 144,000 sellados que van a ser protegidos por Dios de los judíos literales. No puede ser, porque el sello de Dios y la marca de la bestia se da a gente de toda nación en todo el planeta. La crisis entonces tiene que ser global. Israel tiene que ser global. El sello es global y el Israel tiene que ser espiritual. Y si Israel es espiritual, el número también debe ser espiritual. Ahora vamos a la siguiente sección. Lástima que no tenemos tiempo. Esto se presta, este párrafo que está aquí, se presta para una clase completa de ancla. Literalmente. Porque habría que estudiar Apocalipsis 14 en detalle y su relación con Joel el capítulo 3. Pero vamos a cubrir los puntos esenciales. La profecía de Joel 3, en cuanto al lagar, se globaliza en Apocalipsis 14. Ahora escuchen, les voy a explicar cómo es el asunto. En el libro de Joel, el capítulo 3, habla de todas las naciones que vienen al valle de Josafat y se reúnen afuera de Jerusalén, en el valle de Josafat, para atacar a Jerusalén. Y se habla de donde ellos están, se le llama el lagar. Es decir, estas naciones que van a atacar a Israel están en el lagar. Y van a atacar a Jerusalén porque el valle de Josafat quedaba fuera de Jerusalén. En el Antiguo Testamento es algo local. Es un valle literal, el valle de Josafat y el Jerusalén literal. Pero cuando uno va a Apocalipsis, el capítulo 14, lo que es local y literal se globaliza. Porque se ve a Jesús sentado sobre un trono con una hoz aguda en la mano y va a cosechar la mies, no de Israel, la mies en todo el mundo. Y el lagar está también ¿dónde? El lagar, las uvas también son globales. Dice la tierra, dice cosecha la tierra. Es decir, lo que es literal en el libro de Joel, lo que se aplica al Israel literal, la ciudad literal, en un valle literal, en el libro de Apocalipsis se globaliza. Ahora es el Israel espiritual en todo el mundo que se reúne alrededor del pueblo de Dios en todas partes para tratar de destruirlos y Jesús los va a defender en todo el mundo. Vamos a terminar de leer este párrafo. En Joel el lagar se halla fuera de Jerusalén literal, en el valle de Josafat literal. Pero en Apocalipsis 14 el lagar se expande y es mundial. Léanlo y verán. El panorama de Apocalipsis 14 al 20 es este. Los justos han sido sellados y están reunidos en la Jerusalén espiritual y mundial. Por el otro lado, los impíos se hallan reunidos fuera de la ciudad en la Babilonia espiritual y mundial. Si el lagar donde están reunidos los babilonios que tienen la marca de la bestia es global,
Entonces la ciudad de Jerusalén, a donde están reunidos los que tienen el sello de Dios, debe ser también global. La idea del lagar se desarrolla aún más en Apocalipsis 19, 11 al 21. ¿Está claro ese punto? Ahora vamos a nuestra siguiente sección. Apocalipsis 3, 10 al 12 deja muy en claro que la tribulación no afligirá solo a los judíos literales, sino que afligirá a los habitantes que se encuentran en todo el mundo. En Apocalipsis 7:1 se mencionan 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, reteniendo 4 vientos, hasta que los 144,000 sean sellados. Quiero que visualicen esto. Hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, eso es global, ¿verdad? Y están reteniendo los 4 vientos para que los vientos no soplen hasta que todos los fieles de Dios hayan sido sellados con el sello de protección. Cuando los ángeles suelten los vientos, habrá un cataclismo global, cual jamás se ha visto en la historia del planeta. Las 7 postreras plagas. Ahora, el sello de Dios se le ha puesto al pueblo de Dios en todo el mundo para que pueda sobrevivir este cataclismo global. Cuando Cristo venga, los impíos a nivel global que no tienen el sello de Dios se esconderán y rogarán que las piedras o las rocas caigan sobre ellos. En contraste, los 144,000 en todo el mundo serán protegidos. Si el cataclismo es global, entonces los sellados necesitan ser protegidos ¿cómo? Globalmente. No es complicado. Ahora, el siguiente párrafo es muy significativo. Fíjense esto. Los 144,000 son los escogidos de Dios, que pasarán por la gran tribulación final. Si la tribulación no fuera acortada, no quedaría ninguna carne viva, pero por causa de los escogidos será cortada. ¿Han leído en Mateo 24? Donde dice que va a ser la peor tribulación en la historia. Si esos días no son acortados, no quedaría nadie vivo. Ahora escuchen. Hacia el final de la gran tribulación, Satanás falsificará globalmente la segunda venida de Cristo, apareciéndose en diferentes sitios del planeta con la intención de engañar, si fuere posible, ¿a quiénes? A los mismos escogidos. ¿Dónde están los escogidos en ese tiempo? ¿En Israel? ¿Satanás va a falsificar la segunda venida en todas partes del mundo? Entonces, ¿Israel dónde está? En todo el mundo. Ahora, cuando termine, esto es importante, cuando termine la gran tribulación, Jesús vendrá del oriente y enviará a sus ángeles para que recojan a sus escogidos que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿A dónde están los escogidos? En Israel, ¿no? No, ¿dónde están? En los 4 ángulos de la tierra. Siendo este el caso, si los ángeles recogen a los sellados en los 4 ángulos de la tierra, entonces los escogidos deben hallarse en cada rincón del planeta. ¿Está quedando claro? Ahora, la hermana White tiene una cita supremamente significativa, donde ella dice claramente que los sellados son personas de todas las naciones. Ahora, yo quiero que ustedes vean las implicaciones de esto. Apocalipsis dice que los sellados son de las 12 tribus de Israel. Da la impresión de que los sellados son solamente judíos. Apocalipsis 7. Pero fíjense cómo lo interpreta la hermana White. Esto se encuentra en Consejos para los Maestros, página 518. A medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado, ¿dónde? ¿Dónde se proclama el mensaje? A todo país y clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Ahora escuchen bien. En el original
hay una expresión que no se encuentra en español en la traducción. Dice, entre el número de los que serán sellados. En español no aparece eso, el número de. Pero claramente está hablando de los 144,000. Dice, entre el número de los que serán sellados, escuchen ahora, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Son judíos literales los que son sellados? Imposible. ¿Porque vienen de qué? Vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No son judíos literales. Y si no son judíos literales, lo más probable es que el número tampoco es literal. Y a veces somos muy inconsistentes. Decimos 666, ese es un número simbólico. 1260 días, simbólico. 2300 días, simbólico. Número 7, simbólico. Número 4, simbólico. Pero 144,000, literal. Somos inconsecuentes en nuestra forma de interpretar la Biblia. Sigue diciendo la sierva del Señor. Escuchen esto. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, mañana vamos a hablar de la gran muchedumbre y la relación que tienen con los 144,000. Muy interesante esa relación. Sigue diciendo, pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Según Elena G. de White, gente en todo el mundo será numerado y sellado. Fíjense esta cita, primeros escritos 279 y 280. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra. ¿Regresó de dónde? De la tierra. Y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hay muchísimas evidencias, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, de que los 144,000 no son judíos literales. Son personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo que viven en todo el planeta. Son judíos como lo define la Biblia. Son judíos por su relación con Cristo Jesús. Es decir, la persecución final no es de los árabes contra los judíos. Es contra aquellos que en verdad no recibieron a Jesús, contra aquellos que sí lo recibieron. Aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios y aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la guerra final. No es una guerra étnica, no es una guerra filosófica, no es una guerra de nacionalidad. Es una guerra entre los buenos y los malos, entre los que observan el sábado y los que violan el sábado. Así de sencillo es. Quiero, para terminar, nos quedan solo 4 minutos, quiero leerles algunas citas de la hermana White sobre el nuevo Israel. Quiero ir a la página 138. A la mitad de la página, Profetas y Reyes 273. Hay muchas que puedo escoger aquí. Hay como unas casi 4 páginas de citas de la hermana White sobre lo que es Israel, cómo definimos Israel. Dice allí en Profetas y Reyes 273, a Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de Dios iban a contarse muchos que no eran descendientes de Abraham según la carne. ¿Está claro? En Profetas y Reyes 275, el Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne.
Los que tuviesen hambre y sed de justicia debían contarse entre ¿qué? Entre el Israel de Dios. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 109, dice la sierva del Señor: se me mostró que los que están esforzándose por obedecer a Dios y purificar sus almas por medio de la obediencia a la verdad son el pueblo escogido de Dios, su Israel moderno. Y quiero ir a la siguiente página. Bueno, en realidad vamos no a la siguiente página, a la página 140, arriba, página 276 de Patriarcas y Profetas. Escuchen esto. Hablando de los paganos. Muchos de estos conversos del paganismo desearían unirse por completo con los israelitas y acompañarlos en su viaje de regreso a Judea. Ninguno de los tales habría de decir: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Pues el mensaje de Dios por medio de su profeta, aquellos que se entregasen a él y observasen su ley, era que se contarían. En inglés es be numbered, que es la palabra que se usa en Apocalipsis 7. Dice nuevamente: pues el mensaje de Dios por medio de su profeta, aquellos que se entregasen a él y observasen su ley, se contarían desde entonces entre los israelitas espirituales, o sea, su iglesia en la tierra. ¿Hay algo que no está claro? Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Entonces yo pregunto, ya para terminar, ¿qué es Israel? ¿Es esa tierrita allá? No. ¿Qué son los judíos? ¿Esa gente que vive allá? No. Un judío es el que ha recibido a Cristo como Salvador. Y el territorio de Israel es a donde viven todos ellos. Quiere decir que la guerra final va a ser una guerra global entre israelitas espirituales y babilonios espirituales. Porque si Babilonia es espiritual, entonces Israel también es espiritual. Y sabemos que Babilonia es espiritual porque la ramera se sienta sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y la iglesia de Jesús tiene también personas que están entre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que cuando vayamos a Apocalipsis 7, no pensemos que los que son sellados son judíos literales que viven en el Medio Oriente. Los sellados son de toda nación, tribu, lengua y pueblo, judíos espirituales que habitan en la Jerusalén espiritual.